El tiempo se ha ido corriendo, tenemos que ir terminando, pero voy a hacer una pregunta que también estaba aquí con relación a pecado y tiene que ver con el suicidio. La pregunta era si alguien que se suicida podía ir al cielo, y voy a agregar entonces si piensa que un cristiano puede cometer suicidio. Sí. Una persona que comete suicidio, si son un creyente en el Señor Jesucristo, se irá directamente al cielo. Todo pecado ha sido colocado bajo la sangre del Señor Jesucristo, pasado, presente y futuro. E inclusive un pecado horrendo, tal como el suicidio, el cual es un pecado tan aplastante. No obstante, Jesús dijo: no perderé ninguna de mis ovejas. Él da vida eterna. El Espíritu nos ha sellado en Cristo hasta el día de la redención. Es la seguridad eterna del creyente, que aquellos que están en Cristo nunca saldrán de Cristo, nunca se perderán, y de ninguna manera apoyamos o promovemos ese pecado. No obstante, Cristo es mayor. Y yo añadiría esto: ¿puede un cristiano desanimarse? Sí. ¿Puede un cristiano estar tan desanimado que se deprime? Sí. ¿Puede un cristiano deprimirse tanto que pierde toda la esperanza? Claro. Y eso con frecuencia lleva al suicidio. Pero como dijo Steve, todo pecado es perdonable. Y el pecado del suicidio fue pagado de manera completa en la muerte de Jesucristo. ¿Hay alguna respuesta en la Biblia acerca del suicidio? ¿O realmente acaso podríamos confirmar que todas las personas que se quitan la vida voluntariamente, desde luego, se van a condenar o se van a ir al infierno? Bueno, vamos a recordar algo muy importante. Cuando Cristo hace su aparición en el escenario mundial, lo primero que Él hace en Mateo del 5 en adelante, que es el famoso sermón de la montaña, el sermón del monte de los olivos, recordamos que Él dijo: oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que odie en su corazón ya es culpable de homicidio. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero cualquiera que mira a una mujer, el simple hecho de mirar a una mujer para desearla en el corazón, para mí es un adúltero. Jesucristo lo especificó muy claramente. ¿Qué es lo que realmente Cristo vino a aclarar? Vino a corrernos las cortinas y a mostrarnos que detrás de las acciones se encuentra siempre una motivación. Como dice Salomón en Proverbios: como es en su corazón, así es él. O sea, lo que hablamos, lo que decimos, cómo actuamos, las obras que hacemos, siempre tienen una lógica dentro del corazón, una conciencia que nos impele a hacer muchas cosas que se complementan con una acción finalmente. Pero ¿qué es lo que ve Dios? Dios ve la motivación. Esto es importante para que partamos desde este punto, porque hay muchas personas que se han quitado la vida, como recordamos en Masada, cuando los judíos rodearon a los últimos israelitas que sobrevivieron a la destrucción del templo y de la ciudad en el año 70 después de Cristo. Cerca de Jerusalén y del Mar Muerto hay una colina inmensa que se llama Masada, donde casi 900 judíos con sus esposas y sus hijos se unieron para que los romanos no los pudieran matar. Los romanos, al darse cuenta que no podían escalar una montaña tan grande, los sitiaron hasta que se les acabara la comida y la bebida, y pues matarlos de hambre. Pero se desesperaron y construyeron unas catapultas impresionantes, donde finalmente pudieron alcanzar subir a Masada. Y qué espectáculos se encontraron. Todos los judíos, los casi 900 hombres y mujeres, se quitaron la vida. ¿Qué fue lo que pasó? Que prefirieron morir y quitarse la vida antes que los romanos violaran a sus esposas y violaran a sus hijos y a sus hijas. ¿Podemos juzgarlos?
podemos realmente decir que todos estos romanos fueron los que causaron este suicidio, o está justificado para los judíos. Lo podemos confirmar claramente, porque ¿qué haríamos nosotros en ese punto? ¿Qué preferirías tú, ver que violan a tu esposa y a tus hijos, o pues vamos a quitarnos la vida? Entonces, la motivación que se encuentra detrás de una persona que se quita la vida es lo que Dios juzga. Estoy mencionando algunos casos para que podamos tener un poco más de claridad. Hay una muchacha en Nueva York que estaba en Brooklyn a las 5 de la mañana en el tren, en el subterráneo, en el metro, una morenita, y se acercaron 5 muchachos a violarla, una muchacha de 14, 15 años de edad. Ella agarró una botella, la rompió y se abrió el vientre, prefirió quitarse la vida a que la violaran. ¿Podemos nosotros, en este caso también de suicidio, condenarla y realmente poder decir que se fue al infierno? De ninguna manera. Hay otros problemas también que un cristiano puede llegar. Recordemos que somos vulnerables, no somos perfectos, no somos dioses, no tenemos la solución para todos los problemas, por lo cual recurrimos a la Biblia. Y hay cristianos que se han alejado de Dios, que se han apartado de la comunión con Cristo, y Él lo dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podrán hacer. Entonces, cuando un cristiano se aparta de Dios por un tiempo, nos comenzamos a debilitar, nos comenzamos a perder la brújula. Y si tú te mantienes y eres salvo realmente, nacido de nuevo, pero te has alejado de Dios, se viene el demonio con toda su tropa y el ejército de los demonios, con Satanás y los ángeles caídos, a tratar de llevarnos a un punto donde como cristianos perdamos la fe. Así es, un cristiano puede llegar a perder la fe y decir, pues me quito la vida porque no encuentro más que puras un cuarto oscuro, no encuentro ventana, no encuentro puertas donde escaparme, y llegamos a quitarnos la vida. ¿Puede ese cristiano perder la salvación? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque cuando Cristo muere por nuestros pecados, ¿por cuántos pecados murió? ¿Por los pasados, por los presentes o por los futuros? Y la Biblia dice que Cristo muere por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, ¿el pecado del suicidio es el pecado imperdonable? De ninguna manera, porque el único pecado que no tiene perdón es cuando la gracia de Dios se rechaza, y un cristiano nacido de nuevo, bautizado con el Espíritu Santo, regenerado y sellado por el Espíritu Santo, no puede negar ni blasfemar la gracia de Dios. Así que cuando ya somos cristianos, ¿verdad?, podemos llegar a tomar una decisión tan trágica y tan negativa como quitarse la vida. Pero esa persona no se puede juzgar de que haya sido o que se haya condenado eternamente. Ahora, si tú eres una persona que has considerado quitarte la vida y nos estás escuchando, yo quiero decirte que debes unirte al Señor. Debes reprender esos pensamientos, porque esos pensamientos no vienen de Dios, vienen del diablo, que quiere autodestruirnos para matar, robar y destruir, y tenemos que enfrentar la realidad que estamos en una guerra espiritual. Reprende ese pensamiento. Si no eres cristiano, entrégale en este momento tu vida a Jesucristo y pídele la ayuda que Él solo nos la puede dar. Dios les bendiga, amados hermanos, siervos y siervas del Señor. En esta ocasión quiero compartir acerca del tema del suicidio. Yo sé que muchas personas a veces se preguntan acerca de si un cristiano que se suicida se va al cielo, o si no, o si se va al infierno, ¿qué sucede? Tal vez se encuentran opiniones distintas en distintos predicadores. Yo suelo no dar una opinión mía, sino que suelo basarme en la palabra del Señor, en lo que yo leo en la palabra del Señor. Porque al final la sabiduría está en la palabra de Dios, no en las opiniones personales de los hombres. Quiero empezar definiendo el suicidio y voy a utilizar otros conceptos parecidos para que lo entendamos. Voy a empezar con lo que dice el diccionario jurídico acerca de lo que es matar, que matar es despojar de la vida a una persona a otra. Aquí se está hablando en términos entre humanos, porque también matar se puede matar a cualquier ser vivo, ya sea una planta o un animal. Pero se habla aquí de seres humanos, de que una persona, un ser humano, le quita la vida a otra persona. Eso es matar. Pero el matar se puede definir un poquito mejor como para especificar
la intencionalidad de por qué se mata a la otra persona. Por ejemplo, en lo legal se utiliza la palabra o el concepto de homicidio, que el homicidio es lo mismo que matar, causar la muerte de otra persona, pero ya se puede el homicidio calificar entre un homicidio intencional o un homicidio no intencional. El intencional, al que le dicen homicidio doloso, cuando una persona pues va con la intención de matar a otra, se enfrenta a otra persona y la mata. Y el no intencional es aquel que es derivado casi siempre de accidentes, ¿verdad? De imprudencias, de algo que alguien hizo, ya sea que no le prestó, digamos, alguien le pone a trabajar a otra persona y no le da todos los equipamientos de seguridad que esa persona necesita y por eso la otra persona muere. Entonces es un homicidio no intencional, o alguien va conduciendo y por ir demasiado rápido o algo así, sufre un accidente y alguien muere. Esos son son homicidios no intencionales. Y los intencionales son aquellos donde una persona va motivada por el enojo o lo que sea y mata a otra persona. Luego, ese homicidio intencional puede ser todavía agravado mucho más. A eso ya entonces ya se le va a llamar asesinato. Y es agravado por la alevosía con la que lo hace, ¿ya? Por ejemplo, cómo lo planifica. Es un asesinato en el que va a atrapar a la otra persona en una emboscada, lo va a buscar en la noche, lo va a agarrar cuando está con su familia, etcétera, etcétera. La alevosía. También el ensañamiento es cuando la persona hace sufrir de más a la otra persona, o sea, no le basta con solo quererlo matar, sino que quiere que sufra. Eso agrava también el homicidio, por eso ya se llaman asesinatos. Por la alevosía, por el ensañamiento, también porque si la persona mató porque le pagaron, por un precio, por recompensa, y también es agravado cuando la persona mata porque quiere facilitar la comisión de otro delito. Por ejemplo, quiere robar un banco, entonces obviamente va a matar primeramente a los guardias para poder robar el banco. O también para evitar que se descubra algo. Alguien, digamos, desfalcó una empresa y alguien lo descubrió y le dice, hey, te descubrí que tú desfalcaste, ¿verdad?, el dinero de esta empresa. Entonces aquel va y le quita la vida para que no cuente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo no soy abogado ni nada por el estilo, ni pretendo ser un abogado, pero esta es la información que encontré, ¿verdad?, en las enciclopedias jurídicas. Pues el suicidio es el homicidio de uno mismo, es matarse uno mismo. Ya no sería un asesinato porque esas agravantes es muy complicado ponérselas en el suicidio, pero sí se podría decir que es un homicidio contra él mismo, intencionalmente. Se quita la vida por las razones que sea, por una decepción amorosa, por un problema económico, financiero, o porque esa persona va a ir a la cárcel y no quiere ir a la cárcel y prefiere quitarse la vida, o porque ha sufrido una depresión y esa depresión no lleva a eso, o por una enfermedad. Hay gente que dice, yo no quiero vivir con esta enfermedad ni morir con esta enfermedad, y se quitan la vida. Por la razón que sea, es una persona que se decide quitarse la vida, decide cometer homicidio contra sí mismo, ¿ya? Es un homicidio. La palabra del Señor nos habla de que no hay que matar. Cuando dice en Éxodo 20:13, dice no matarás, no se está refiriendo, no vas a matar la cabra que te vas a comer, o la gallina. Se está refiriendo a los humanos, que un ser humano no tiene por qué matar a otro ser humano. Y no solamente se refiere a matar a otra persona, sino también a uno mismo, porque entonces ahí dijera, no matarás a otro. Y la Biblia no dice no matarás a otro. La Biblia se queda con no matarás. Entonces yo no tengo que matar a otro ni tampoco matarme a mí mismo. Eso lo dice en Éxodo 20:13. No matar. Y eso tenemos que tenerlo muy presente nosotros. El cristiano, el Hijo de Dios, nacido de nuevo, no tiene que matar a nadie ni a sí mismo. Voy a poner ejemplos de unas personas que se suicidaron en la Biblia. Voy a poner unos 3 ejemplos. El primero será Aitofel. Aitofel era un consejero, un hombre que era consejero en tiempo de David y también fue consejero del hijo de David, de Absalón. Este Aitofel era un hombre al que lo escuchaban mucho. Todo lo que él decía, los consejos que él daba, eran consejos que eran seguidos prácticamente al pie de la letra, tanto por David como por Absalón. Y en la misma Biblia lo dice. Segundo de Samuel 16:23, en aquellos días el consejo que daba Aitofel era
como si se consultara la palabra de Dios. Oiga bien, qué importante era Aitofel. Tanto dice cuando aconsejaba a David como a Absalón. Absalón era hijo de David y fue un hijo que se levantó en contra de David, queriéndole quitar el trono a su papá, queriendo matar a su papá. Absalón había sido inclusive asesino de su propio hermano, un hermano que había violado a otra hermana. Entonces Absalón no era una buena persona, Absalón era malo, era perverso. Y Absalón quiso matar a su papá. Y se armó de gente, armó un ejército. David no quiso pelear con su hijo. David era un hombre de guerra. David no era cobarde. Y la gente que seguía a David eran guerreros experimentados. David no era cualquiera. Acordémonos que la Biblia misma decía, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000, porque David era un hombre de guerra y se rodeaba de gente de guerra. Eran gente que era muy, pero muy, muy difícil que alguien les pudiera ganar en guerra. Y David hubiera derrotado muy fácil a Absalón, pero David no quiso hacerlo porque era su hijo. Además era involucrar una guerra civil al país. Y David lo que hizo fue huir, porque David sabía que Dios le iba a ayudar, que Dios iba a hacer la obra. Entonces Aitofel traicionó a David y se pasó al lado de Absalón y aconsejó a Absalón, le dio un consejo perverso para que no hubiera paz nunca entre David y Absalón y que fuese imposible que hubiera paz con él. El consejo fue que públicamente se acostara con las concubinas de su papá. Eso lo volvía a Absalón un hombre ya entonces aborrecible a los ojos de su padre. Ya no podía él reconciliarse con su padre. Pues Aitofel estaba agrandado porque todos sus consejos que le daba eran escuchados. Además, los consejos de Aitofel, aunque ese era un consejo muy perverso que le dio a Absalón, en términos de guerra, era un muy buen consejo, porque así obligaba a la gente a tomar bando, que la gente decidiera o me quedo con Absalón o me quedo con David. De esa manera podían asegurar fidelidad de parte principalmente de los hombres que eran los que iban a la guerra. Entonces los consejos de Aitofel eran muy acertados. Inclusive Aitofel aconseja porque David estaba cansado en cierto lugar con su grupo de gente con la que él andaba huyendo. Y Aitofel le aconseja a Absalón, ve y persíguelos ahorita, vamos a ir un grupo de soldados, los vamos a agarrar cansados y los vamos a perseguir, pero luego vamos a tenderle una trampa a David y lo vamos a matar a él solo. Y así todo ese ejército de David se va a regresar contigo. Era el mejor consejo. Pero David tenía un infiltrado ahí, otro consejero infiltrado entre los consejeros de Absalón, puesto por Dios principalmente, ¿verdad? Sabemos que Dios es el que estaba detrás de todo esto. Y este consejero da un consejo que sonaba bien, pero no era tan bueno. Le dice, no lo persiga ahorita, espérese, mejor arme un ejército más grande, y cuando tenga un ejército más grande, ahí los persigue y los destruye. Acuérdese que su papá es un hombre de guerra y no lo vamos a poder derrotar con un ejército pequeño, necesitamos un ejército grande. Sonaba bien, pero no era el mejor consejo, porque eso le daba tiempo a David para escapar. Y eso es lo que quería este infiltrado de David ahí, puesto por Dios. Entonces, para sorpresa de Aitofel, Dios hizo que Absalón no escuchara el buen consejo de Aitofel, sino que escuchara el otro que no era tan buen consejo de este otro personaje. Entonces, este hombre decepcionado, triste porque siente que ya nadie lo escucha, que ya no es aquel hombre al que le consultaban como que fuera la misma palabra de Dios, y hace lo siguiente. En el capítulo 17 del segundo libro de Samuel, en el verso 23, dice: pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, ensilló su asno, se levantó y se fue a su casa en su ciudad. Y después de poner la casa en orden, se ahorcó. Así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿Por qué hizo eso este hombre? Porque al ver que él era un hombre muy hábil, inteligente, muy estratega. Al ver que Absalón no obedeció su consejo, él sabía que Absalón iba a perder. Entonces, al perder Absalón y ganar David, ¿qué cree que iba a pasar con Aitofel? Que David lo iba a tener que acabar con él, porque era un traidor, además del tipo de consejo que le dio a Absalón. Entonces, este hombre, en lugar de esperar su suerte, ¿verdad? Que era lo que le iba a suceder, él se adelanta, cae en una gran tristeza, decepcionado, y se ahorcó. Y así de esa manera se suicidó. El otro ejemplo quiero poner es el de Saúl,
ahí cerca, en el primer libro de Samuel, capítulo 31, el versículo 2, voy a leer desde el 1, dice: Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel, huyendo ante los filisteos, cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos siguieron de cerca a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. La batalla arreció contra Saúl, lo alcanzaron los flecheros y tuvo mucho miedo de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos a traspasarme y burlarse de mí. Pero su escudero no quería, pues tenía gran temor. Tomó entonces Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Al ver que Saúl había muerto, su escudero se echó también sobre su espada y murió junto con él. Así murió Saúl aquel día, junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Pues otra persona que sabía que le esperaba la muerte, que había perdido la guerra, sabía que si lo alcanzaban los enemigos no le iban a dar una muerte rápida, iba a ser como la explicación que le dio del asesinato agravado, ¿verdad? Que iba a ser con alevosía, con ensañamiento, porque iba a ser un trofeo, iban a primero torturarlo, iban a burlarse de él y después lo iban a matar. Y Saúl no quiso eso y mejor se suicidó, se tiró sobre su espada. Usted sabe que una espada es larga, no es como un cuchillo, entonces ponen la espada en el suelo, ¿verdad?, con la punta para arriba, y se tiran boca abajo sobre ella y así se suicidan. Pues así murió Saúl. O sea, tanto Ahitofel como Saúl fueron personas malas, fueron personas que hicieron el mal, que desobedecieron a Dios, que quisieron ir contra la voluntad de Dios, y encontraron entonces que sus planes no resultaron como ellos querían, y al final les entró el temor de caer en manos de sus enemigos y prefirieron quitarse la vida. El otro caso está en Mateo capítulo 27, en el versículo 3, dice: Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas Iscariote también traicionó a Jesucristo. También fue alguien que hizo lo malo. Fue escogido por Jesucristo entre sus 12, y no fue que Jesucristo se vio sorprendido de la mala actitud de Judas. Jesucristo necesitaba para su plan redentor, necesitaba tener 11 hombres fieles y necesitaba uno que él supiera que ni aún viendo las maravillas y los milagros de Jesucristo, ni aún caminando con Jesús y viendo el amor, la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ni aún así se conmoviera y fuese tan perverso como no solo robarse las ofrendas que se robaba él, que sustraía del dinero de las ofrendas, sino que vendió al Señor Jesucristo. Ese fue Judas, un perverso. Hay gente que insiste: no, que ahí dice que se arrepintió y se salvó. No, Judas no se arrepintió de corazón. Le pesó porque sintió un peso de una responsabilidad, de una gran injusticia que él había hecho, y ese peso lo sintió porque, por muy malo que fuera, todos los seres humanos tenemos algo que se llama conciencia. Y la conciencia lo redarguía, lo remordía. Y por eso se sintió mal, pero no por el hecho de que él de verdad de corazón se hubiese arrepentido de haber hecho esa perversidad que hizo. Vamos a leer ahí en Juan capítulo 13, verso 21. Dice la palabra del Señor: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ese era Juan, ya sabemos. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿y quién es? Respondió Jesús: a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, dice la Biblia, oiga bien, después del bocado, o sea, después de que Judas se comió ese pan mojado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto.
pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, el dinero, que Jesús le decía comprar lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres. Cuando él tomó el bocado, salió enseguida, era ya de noche. O sea, Judas había planificado vender a Jesús, ya tenía el plan, ya tenía todo, pero Judas no sabía que Jesucristo sabía todo. O sea, anduvo con Jesucristo y nunca creyó Judas que Jesucristo es Dios. Ve la diferencia entre Judas y Pedro, por ejemplo. Que cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dicen los discípulos, bueno, algunos dicen que tú eres un profeta, que tú eres esto, que tú eres los otros. Y cuando Jesucristo le dice a los discípulos, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro le dice, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice el Señor a Pedro? Bienaventurado hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino el Espíritu Santo de Dios. Porque Jesucristo es Dios. Pero Judas nunca creyó que Jesucristo era Dios. Judas miró los milagros, vio todo y a saber qué pensó que era Jesucristo. O sea, no lo valoró ni siquiera como un profeta. Porque ¿quién vende a un profeta? Si más bien, si le das un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta tendrá. Judas fue un perverso que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Además, en el capítulo 17 de Juan, Jesucristo hace una oración. Ya no estaba allí Judas en ese momento. Y en el verso 11 dice, ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. O sea, ninguno de los discípulos del Señor se perdió, solamente dice ahí el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. ¿Quién era ese hijo de perdición? Ese hijo de perdición era Judas Iscariote. Vamos a ver dos salmos para que veamos cómo encaja esto de Judas. Salmo 41, verso 9, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó el pie contra mí. Es una profecía de una traición acá. David está hablando aquí de una traición. Por eso es que se compara mucho en este salmo lo que le pasó a David con Ahitofel con lo que le pasó a Jesús con Judas. Una profecía, de esas profecías que tienen doble cumplimiento. Y el otro texto, el otro salmo, es el Salmo 109. Sigue hablando David de esa persona que lo traiciona. Voy a leer desde el 1 hasta el 17. Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, pero yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Recuerde que Judas come el pan y Satanás se le mete. Cuando sea juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. O sea, ni la oración se le iba a escuchar. Sean pocos sus días, tome otro su oficio. Ya vamos a ver que con Judas se cumplió eso también. Queden sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen. Procuren su pan muy lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová y él corte de la tierra su memoria. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino, no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, entró como agua en su interior y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Pues aquí describe David lo que le pasó a él con Ahitofel, pero se vuelve a mencionar algo que luego se dice también de Judas, así como lo de que comía de mi pan, que Satanás está a su lado.
pues también que tome otro su oficio. Si leemos en Hechos, capítulo 1, verso 16. Hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo por boca de David había anunciado acerca de Judas, para que vean ustedes que aún los discípulos del Señor asociaban esto que le pasó a David con Ahitofel con la traición de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad, cayó de cabeza y se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que significa campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Tanto Ahitofel como Judas fueron traidores, hicieron cosas muy similares. Saúl fue un traidor también a Dios, porque Dios le dijo qué tenía que hacer y Saúl no lo hizo. Más bien quiso matar al ungido de Jehová por varias ocasiones. Él mismo reconoce que él era un perverso, el mismo Saúl, y que David era mejor que él. Y estos tres hombres malos que hicieron el mal, lo que hicieron es suicidarse. Ese fue el fruto de ellos, suicidarse, matarse, quitarse la vida. Ahora quiero poner casos de personas que también vivieron situaciones difíciles, porque alguien puede decir, no, pero es que el que se suicida porque está triste, porque es que está pasando pruebas, porque es que está pasando por situaciones duras, que nosotros no lo sabemos, que cuánta tristeza las ha embargado. Voy a ir al primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 7. Esto fue después de que Elías derrotara a los profetas de Baal y de Acera. ¿Se recuerdan cuando hubo aquella competición, por decirlo así, en la que se iba a demostrar cuál era el Dios verdadero? Los profetas de Baal pusieron su altar y sus sacrificios y no pasó nada, y Elías puso el altar para el sacrificio a Jehová, hasta le echaron agua y fuego descendió del cielo y consumió el sacrificio. Pues el trato era que el que perdiera ese reto iba a morir. Entonces, como perdieron los profetas de Baal y de Acera, Elías tuvo que matarlos, porque ese era el trato. Acab dio a Jezabel, que era la esposa de la reina, la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Por qué le dice el rey Acab eso a su esposa? Porque ella era profetisa, también sacerdotisa de ese culto diabólico a Baal. Esa mujer era la promotora del culto a Baal. Entonces, obviamente ella estaba muy furiosa por eso. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, te voy a matar, pues es lo que le está diciendo. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: mire que Elías estaba tan triste, tan cansado, que se quiso morir. Y dijo en oración: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Regresó el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Elías tuvo un peligro de muerte como el que vio Saúl, que lo iban a matar, como el que vio Ahitofel, que también iban a perder la guerra y lo iban a matar. Y no se quitó la vida. Quería morirse porque estaba feo estar huyendo y sabía que tarde o temprano lo iban a encontrar. Pero él, ¿qué hizo? Le oró a Dios y le dijo: Señor, quítame la vida. No tomó un arma y se mató él solo. Él le oró a Dios. Y Dios en su misericordia lo reconfortó, le quitó esa tristeza y hasta le dio de comer y toda la cosa. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Platica con su padre, ora con su padre, expone delante de Dios lo que hay en su corazón, sus tristezas, sus frustraciones, su temor, su angustia, su desesperación, lo que sea, lo pone delante de Dios. No se suicida, no se quita la vida. Miremos acá a alguien que se quería suicidar por una razón distinta, no porque tenía temor de su vida, sino porque estaba muy enojado, pero muy enfadado. No tenía la razón de estar enfadado, pero estaba enfadado el hombre, ¿verdad? Y ese es Jonás. En el capítulo 4, vamos a leer del verso 1, dice:
Pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque recordemos que Dios le dice, ve a predicar a Nínive. Nínive era una ciudad enemiga de Israel, con gente muy mala, muy pecadora. Él no quería que esa gente se arrepintiera. Mejor huyó, se montó en un barco. Resulta que el barco se hundía. Echaron suerte y dijeron, yo creo que sos vos el culpable. Dijo él, sí, soy yo, tírenme al agua. Lo tiraron al agua, un pez se lo tragó. Estuvo 3 días en la panza del pez, le pidió perdón a Dios, el pez lo vomitó. Salió, imagínate todo esto que vivió Jonás. Y luego se va a predicar a Nínive y no sé si fueron 3 días que estuvo caminando ahí en esa ciudad tan grande, predicando, hacía puro grito pelado, ¿verdad? Porque antes no había micrófono, predicando que se arrepintieran. Y luego se va a otro lado a ver de largo cómo Dios destruía la ciudad. Y resulta que Dios no la destruye porque la gente se arrepiente. Todos se arrepintieron, hasta el rey. Entonces él se molesta, dice. Pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo, ay Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mire, estaba tan enojado, como queriendo decir, Dios, tanto trabajo me hiciste pasar que hasta caí dentro del estómago de un pez y al final tú ibas a perdonar a esta gente. Así de molesto estaba. Lo que pasa es que Jonás no entendió la misericordia de Dios, pero estaba enojadísimo, tanto que quería morirse. Era tanto el enojo que se quería morir. Pero Jehová le respondió, ¿haces bien en enojarte tanto? Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra para ver qué sucedería en la ciudad. Entonces Jehová Dios dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera, pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol envió Dios un fuerte viento del este. El sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba. Entonces otra vez Jonás, deseando la muerte, decía, mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo, decía Jonás, hasta la muerte. Entonces Jehová le dijo, tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Ve, Elías tenía temor de que le quitaran la vida y quería morir por eso. Pero le pidió a Dios, mátame tú. Jonás estaba tan enojado, frustrado, que fue un enojo tan grande que se quería morir. Hay gente que le pasa eso, se llenan de tanto enojo que se quieren morir. Pero también le oró a Dios y le dijo, Señor, mejor quítame la vida tú también, mejor me es la muerte que la vida. Pero ninguno de estos dos hombres, aunque querían morirse en ese momento por distintas razones, ninguno de ellos se quitó la vida. Veamos un caso todavía más duro que el de Elías o que el de Job. Este es el caso de los casos. Con este caso ya no debería de haber otro caso más. Porque alguien puede decir, no, que no es lo mismo lo que le pasó a Elías, no es lo mismo lo que le pasó a Jonás, con lo que le pasa a otra gente que caen en depresión, en tristezas, problemas. Vea lo que le pasó a Job. A Job le pasaron las peores cosas que le pueden pasar a todo el mundo. Agarre los problemas de 10,000 personas que se han suicidado y no se comparan con lo que le pasó a Job. Ni los problemas de 10,000 personas que se han suicidado se comparan con lo que le pasó a Job. Y lo voy a leer aunque usted conozca la historia, porque la palabra de Dios hay que leerla, porque es la que nos instruye. Había en el país, estoy leyendo el capítulo 1 de Job, verso 1. Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados.
era el hombre más importante de todos los orientales. Sus hijos celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esto mismo hacía cada vez. Mire, un hombre recto que oraba por sus hijos, etcétera, etcétera. Un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos ha bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Dijo Jehová a Satanás: todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Bebían vino. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas pasían cerca de ellos. De pronto nos asaltaron los sabeos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Mire qué noticia. Le robaron sus bueyes y sus asnas. Bueno, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó a ovejas y a pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Vea usted, todos los bienes de Job están perdiéndose en un mismo día. Bueyes, asnas, ovejas, pastores, empleados, todo mundo muerto o robado. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: 3 escuadrones de caldeos arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Se está quedando en la calle Job, está perdiendo sus bienes. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, cuando un gran viento se levantó del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ya no solo es que Job perdió sus bienes, perdió sus criados, sus trabajadores, sino es que ahora perdió a todos sus 10 hijos. Se le murieron en un mismo día. Si es una tragedia que se le muera un hijo a una persona, imagínense que se le mueran todos los hijos el mismo día. O sea, lo que le vino a Job es que no le ha pasado ni le va a pasar a nadie en el planeta Tierra. Ni le ha pasado ni le va a pasar a nadie en el planeta Tierra. En el mismo día, en la misma hora, en el mismo instante le están dando todas las peores malas noticias que alguien puede escuchar. Pierde sus bienes materiales y pierde lo más querido que tiene, que son sus hijos. ¿Qué hace Job en el verso 20? Se suicidó, ¿verdad? Fue, agarró un lazo y se ahorcó. No, ¿verdad? Ni tampoco agarró una espada y se tiró sobre ella. No. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza. Luego, postrado en tierra, adoró. ¿A quién? A Dios, pues. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y no se termina ahí lo de Job. Otro día acudieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás para presentarse delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Todavía mantiene su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: él está en tus manos, pero guarda su vida. Salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job, sentado en medio de ceniza,
tomaba un trozo de tiesto y se rascaba con él. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Él le dijo: como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado. Pues ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Todo lo que le pasó a Job, una enfermedad terrible. Su mujer lo desprecia y aún así él no se suicidó. Aún así Job no dijo: bueno, ya perdí mis bienes, perdí mis hijos, perdí mi salud, perdí mi mujer. ¿Qué es lo que me toca ahora? Quitarme la vida. No lo hizo. No se quitó la vida, no se suicidó, sino que siguió poniendo su vida en las manos de Dios, confiando que lo que Dios había hecho en él, pues solo Dios sabía por qué, pero Dios tenía control de su vida. Por eso dijo él: recibiré de Dios solamente el bien y no el mal. Él no sabía por qué le había venido ese mal, pero él se entregó a Dios. Y no crea que Job no se entristeció, no estuvo deprimido. Mire, una muestra de que Job estuvo muy deprimido y que Job deseó la muerte está en el capítulo siguiente, en el 3, dice: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Exclamó pues Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo: un varón ha sido concebido. Que aquel día se vuelva sombrío, que no cuide de él Dios desde arriba, ni haya luz que sobre él resplandezca. Cúbranlo tinieblas y sombra de muerte, y repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día tenebroso. Apodérese de aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni entre el número de los meses. Ojalá fuera aquella una noche solitaria, que no hubiera canción alguna de ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurézcanse las estrellas del alba, que en vano espere la luz y no vea el parpadeo de la aurora, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué no expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y unos pechos me dieron a mamar? Ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y tendría descanso, junto a los reyes y consejeros de la tierra, los que para sí reconstruyen las ruinas, o junto a los príncipes que poseían el oro y llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui ocultado como un aborto, como los niños que nunca vieron la luz? Allí dejan de perturbar los malvados y allí descansan los que perdieron sus fuerzas. Allí reposan también los cautivos y ya no oyen la voz del capataz. Allí están chicos y grandes y el esclavo libre ya de su amo. ¿Por qué darle luz al que sufre y vida a los de ánimo amargado? A los que esperan la muerte y no les llega, aunque la buscan más que a un tesoro. A los que se alegrarían sobremanera y se gozarían de hallar el sepulcro. ¿Por qué dar vida al hombre que ignora su camino, al que Dios le cierra el paso? Antes que mi pan llega mi suspiro y mis gemidos corren como el agua, porque me ha venido aquello que me espantaba, me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, tranquilidad ni reposo, sino solo turbación. Analicen las palabras de Job. Todo lo triste, lo derrotado, lo frustrado que estaba este hombre, porque le pasó lo peor que le puede pasar a una persona en esta vida. Lo peor de lo peor es que a nadie le ha pasado ni el 10% de lo que ha sufrido Job en este planeta Tierra. Y aunque ese hombre no solo deseaba morirse, como dice ahí, sino que deseaba ni siquiera haber nacido, de tanto que ha sufrido este hombre, nunca Job se quitó la vida. Nunca Job se quitó la vida. Porque los hijos de Dios verdaderos que conocen de Dios no se quitan la vida. No se quitan la vida. Apocalipsis 21 dice la palabra del Señor. En el verso 8 al 9 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Solo hasta el 8, porque el 9 ya habla de otro tema. Era el 7 el que quería leer. El vencedor heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. El vencedor, el que vence. Pero los cobardes y los incrédulos, oiga bien, no van a heredar el reino de Dios, van a ir al lago que arde con fuego y azufre. Cobardes e incrédulos. Es un cobarde el que se quita la vida. Es un cobarde porque no puede soportar la prueba. Es un cobarde. Y es un incrédulo porque no cree que Dios tiene control de todo lo que le pasa. Piensa que está a la deriva, que Dios ya lo abandonó. Y el cobarde y el incrédulo, el suicida es cobarde y es incrédulo. Y además dice ahí homicida, porque los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es un suicida, es un homicida de él mismo, es un incrédulo porque no cree que Dios tiene control de su vida por muy mal que le esté yendo, y es un cobarde. Y ninguno de los tres, ni el cobarde, ni el incrédulo, ni el homicida, entrarán al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo alguien puede decir que un suicida se va al cielo? Si el suicida se suicida por cobarde, se suicida porque es un incrédulo que no cree en Dios y comete homicidio contra él mismo. Entonces, ¿cómo alguien, por mucho que lea la Biblia, puede llegar a la conclusión que un suicida se va al cielo? Si ningún caso de los suicidas de la Biblia, ninguno de ellos lo hizo porque era un siervo de Dios, sino que los que se suicidaron eran siervos del mal, que hicieron el mal. Y los siervos de Dios que han sufrido mucho más que estos que se suicidaron, que han sufrido muchísimo más que los que se suicidaron, son siervos de Dios que se mantuvieron en pie a pesar de lo mal que les estaba yendo, de la prueba tan dura que estaban viviendo. ¿Cómo alguien puede justificar el suicidio? ¿Cómo un predicador, llámese como se llame, al final son seres humanos igual que yo, igual que usted que me oye, porque a veces la gente tiende a idolatrar a ciertos personajes? No importa lo que diga el ser humano, importa lo que dice la Biblia, y estos hombres no tienen cómo fundamentar sus argumentos errados, antibíblicos, porque no conocen a Dios, ni conocen la historia de la Biblia, no saben lo que es ser un cristiano nacido de nuevo, un siervo de Dios, de verdad, lleno del Espíritu Santo. No lo saben, y por eso mienten, y por eso se inventan teorías perversas, porque ellos son cobardes, porque son incrédulos, y porque quizá ellos mismos en algún momento de su vida han pensado en quitarse la vida, y en lugar de hacer como hacen los hijos de Dios, de orarle a Dios, quizás están ellos como planeando todo, preparando todo, porque si el día de mañana se suicidan, así nadie va a decir que se fueron al infierno. ¿Y qué más da si la gente dice si se fueron al infierno o se salvaron? Al final, óigame, si alguien lo que digan las personas no importa, lo que diga la gente no importa. Usted va a un velatorio y escucha que la gente dice, ya descansa en paz, y tal vez era un gran asesino y descansa en paz. No importa lo que diga la gente, lo que importa es lo que le va a pasar en realidad. Si se suicida, se va a ir al infierno. Se va a ir al infierno. Voy a terminar leyendo unos textos del Nuevo Testamento. Y dígame alguien si un suicida tiene justificación. Dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, está hablando del Espíritu de Dios, ¿verdad? Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, usted se siente hijo de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Oiga bien, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, el que cree que la vida cristiana no tiene padecimiento está equivocadísimo. Claro que hay padecimientos en la vida cristiana, como los hay en la vida secular. O sea, los padecimientos son parte de la vida. Verso 18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire, es el tiempo que vamos a sufrir acá, no se compara con la gloria. Mire lo que sufrió Job. Job sabía que en el momento que Dios lo llamara y que se muriera, él iba a pasar luego su eternidad en la gloria. Así tenemos que verlo. Aquí la vida del ser humano es pasajera. Uno cuando menos acuerda ya lo están velando a uno. Uno se muere rápido. Nadie vive aquí muchos años, nadie vive para toda la vida. Todos nos va a tocar morir. O sea, la vida del ser humano es corta. La Biblia dice que es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es corta la vida del ser humano. Entonces mejor aceptemos vivir con lo que nos toca vivir, con lo que Dios permite que nos toque vivir, con los padecimientos que Dios permite sobre nosotros, porque Dios no va a poner una prueba que no podamos soportar y además juntamente con la prueba nos da la salida. Vivamos con eso y no corramos a quitarnos la vida, porque entonces vamos a pasar al infierno por una eternidad. Al infierno por una eternidad. Voy a leer otro texto, permítanme que lo busque. Está en el libro de los Salmos, capítulo 34, verso 14. Dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová está contra los que hacen mal, para eliminar de la tierra la memoria de ellos. Oiga bien, preste atención. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. No importa qué triste, qué atribulado, qué adolorido, qué atemorizado está usted, qué deprimido. Si usted clama a Dios, los oídos de Dios están atentos a ese clamor. Y mire el 17. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Mire qué promesa. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Mire, está deprimido usted, triste. Cercano está Jehová con usted y salva a los contritos de espíritu. Son promesas gloriosas que tenemos en el Señor. Primero de Pedro capítulo 1, verso 6. Dice: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, oiga bien, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Oiga bien, si es necesario por un poco de tiempo seremos afligidos, porque ese es una forma de Dios de probarnos a nosotros, pero va a ser por un poco tiempo. Nadie vive una prueba por toda la vida, por toda la eternidad, o por toda la vida terrenal aquí. No va a vivir una prueba en la eternidad, o hay recompensa de salvación por la gracia de Dios o castigo. Pero aquí en esta vida nadie sufre desde que nació hasta que murió. Siempre hay momentos buenos, momentos tristes, momentos malos, momentos alegres, de todo en esta vida. Así como hay estaciones del año, así como hay luz y noche, así también es la vida de los seres humanos. Hay momentos buenos, hay momentos malos. Y hay que tener paciencia para saber de que la vida es así. Y voy a terminar en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, para que mire usted cómo han sufrido los siervos de Dios. Capítulo 11, verso 36, dice: otros, refiriéndose a aquellos hombres de Dios, ¿verdad?, de la Biblia, otros experimentaron oprobios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. O sea, no porque hicieron mal, sino por ser hijos de Dios. Sufrieron oprobios por ser hijos de Dios, azotes por ser hijos de Dios, prisiones y cárceles por ser hijos de Dios, fueron apedreados por ser hijos de Dios, aserrados por ser hijos de Dios, puestos a prueba por ser hijos de Dios, muertos, asesinados a filo de espada por ser siervos de Dios. Dice, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, o sea, no tenían ropa de lujo, pobres, angustiados, maltratados,
estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, dice. Imagínense, esto es lo que han sufrido los siervos de Dios, la historia de la humanidad y de la Biblia. Usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta cuánto sufrieron los hombres de Dios, todos. Pero los hombres de Dios, usted lo va a mirar, que ninguno de ellos, por mucho que haya sufrido, ninguno de ellos cometió suicidio. Solo aquellos que se apartaron de Dios, aquellos que no fueron fieles a Dios, fueron los que se suicidaron. Los cobardes, los incrédulos y los homicidas. Bueno, yo sé que este tema es importante, espero que sea de mucha bendición para todos ustedes. Lamento que se me haya ido tan largo, pero tenía que poner todos estos ejemplos de la Biblia, porque al final, si solo medio se habla de algo, a veces no sirve de nada. El Señor les bendiga.